Estamos de vuelta con más de Buenos Días por VPI TV. Son las 8:38 de la mañana. Es la hora del este aquí en los Estados Unidos, 9:38 hora de Venezuela. Le damos la bienvenida a la psicóloga Celibet Guairín para hablar de un tema que genera mucha polémica y que es visto de manera muy independiente por cada persona. ¿Cómo se abordan situaciones que para algunos son un fracaso, para otros son oportunidades para saber qué no se debe hacer y no rendirse en ese proceso de buscar un objetivo final en cualquier área de nuestras vidas? Gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida. Muchísimas gracias y por supuesto buenos días a todos. Sí, Sí, muchas veces generamos expectativas sobre un objetivo que tenemos. Cuando las cosas no salen bien, hay quienes se rinden y dicen, bueno, fracasé. Mientras que hay personalidades en el mundo que dicen, bueno, lo intenté tanto número de veces y eso me permitió llegar a ese camino, reorientar la estrategia para lograr el objetivo. Por lo tanto, no es un fracaso. ¿Cómo puede verse el fracaso? lo primero y lo importante aquí destacar es qué son las expectativas. ¿Será que está bien tener expectativas o no? Realmente las expectativas nos ayudan a fijarnos metas y a replantearnos un sentido de vida que puede ser tanto personal como colectivo. Ahora, ¿qué pasa cuando esas expectativas que nosotros tenemos en diversos niveles contextuales y personales no se cumplen? Lo vivimos como un fracaso. ¿Y qué conlleva ese fracaso? En ese momento que se está experimentando, todos nuestros pensamientos sentimos que nos rebasan, pero además nuestras emociones se intensifican. ¿Qué sucede? Algunas personas pueden sentir rabia, otras personas frustración, otras personas decepción, otras tristeza o algunas como que la combinación de todas y pueden llegar a decir, es que ya no lo intento más. Ya he pasado tantas veces por esto que me agoté. Eso es una de las cosas que suelen suceder con las expectativas. Sientes que te quedas sin fuerza, con mucha decepción y bueno, con la amarga sensación sobre todo de que esta fue la última oportunidad. Hay personas que tienen expectativas grandes, importantes sobre algunos objetivos en su vida y van como por esa meta, porque esas expectativas le impulsan también a tener un foco y digamos, una meta, un propósito de vida. Hay otras que dicen, no, yo no tengo expectativas, prefiero que la vida me sorprenda. ¿Cuál es, digamos, cuál sería una actitud que vaya en consonancia con un estado emocional equilibrado? Siempre es importante tener un sentido, o sea, la vida tiene un sentido que va a depender de cada persona, de sus gustos, de sus intereses, del contexto. Es muy difícil no hacerse expectativas. Lo que suele decir la gente es, bueno, mis expectativas las voy a bajar de nivel o no voy a esperar tanto para que la vida como que me sorprenda un poco, ¿no? Pero aquí lo importante es saber que tenemos que permitirnos sentir incluso ese fracaso, ese no haberse cumplido las metas o las expectativas. Y allí es muy importante que cada uno aprenda a respetar su propio tiempo. Es darse ese permiso para ser humano, como muy bien lo somos, y sentir, bueno, ahorita no estoy bien porque realmente mis sueños están rotos o la meta que yo tenía no se va a poder llevar a cabo. Está bien sentir la decepción y la frustración. Y aquí algo relacionado con la salud mental es que la gente siempre se quiere sentir alegre, feliz y con optimismo. Y las emociones básicas, al menos que son cinco, la rabia o la ira, la tristeza, por supuesto la alegría, la sorpresa, son emociones que vienen con nosotros en nuestro repertorio para ayudarnos a la supervivencia. Así que no hay emociones, digamos, negativas y emociones positivas, sino que son parte del repertorio del ser humano para ajustarse a un contexto que en algunas oportunidades puede ser muy estable, pero en otras puede estar marcado por gran incertidumbre. Entonces nos protegen. La dificultad está cuando comenzamos a tener mucho tiempo experimentando la emoción tristeza, por ejemplo, o rabia que comienza a impactar en nuestro cuerpo y por supuesto en diversas áreas donde hacemos vida. Está bien no estar bien. Usted hablaba de un punto clave, transitar todas esas emociones, pero saber cuánto tiempo nos vamos a detener o estacionar en cada una de ellas, porque siempre se nos habla de que no se debe llorar, de que no te debes quejar, de que no puedes compartir con otros tus estados de vulnerabilidad. ¿Está bien no estar bien? Por supuesto. Sin embargo, allí hay que tener la lupa y la señal de alerta qué tanto tiempo es ese no estar bien. ¿Está impactándome a mí?
y en mis diversas áreas. Entonces, si esto es así, hay que buscar ayuda profesional y adecuada para estos tipos de casos. También, como lo mencionas, cuando revisamos, nosotros tenemos una cultura asociada más al éxito. A nosotros nos enseñan desde niños, bueno, tienes que ser los primeros de la clase, debes sacar buenas notas, tienes que aprender, pero difícilmente nos enseñan a manejar el fracaso. ¿Y qué pasa cuando no aprendiste y bueno, que esperabas un 20 cuando eres niño y resulta que sacaste 15 o 14, faltó algo allí de aprendizaje? Entonces es importante culturalmente también ir modificando esos patrones para concebir pues todos estos sentimientos, emociones y pensamientos que están relacionados con el fracaso, que también es parte de la vida. Y algo aquí importante es trabajar la resiliencia. No significa que yo me voy a estar resistiendo y estar como en una lucha constante. No, es que a pesar de que mis expectativas no sean cumplidas, yo puedo tener la capacidad de crecer y aprender en medio de la adversidad. ¿Qué vamos a hacer para eso? Ser un poco más flexible, ajustar nuestras expectativas al entorno, al contexto, a lo que está sucediendo y sobre todo no rendirnos. Hay algo que me gusta mucho cuando le decimos a las personas: ¿recuerdas alguna situación de tu Ujú. vida en la que te hayas Sí. sentido mal emocionalmente y cómo la superaste? Todos hemos superado diversas situaciones. Entonces, si tienes la capacidad de ser resiliente, si tienes la capacidad de poder enfrentarlo y salir adelante, solo que ahorita no lo estás viendo, pero allí buscar las estrategias que nos permitan redefinir nuestras expectativas, permitirnos el tiempo para sentir, para llorar, para sentirnos con rabia y frustrados y luego pues adoptar las otras estrategias que nos permitan a nosotros a mantenernos. Y allí conversar con otros, trabajar en equipo y reorganizar es fundamental. ¿Cuáles son las claves que nos brinda la psicología para poder superar estos episodios? Porque si leemos las biografías de personas exitosas que han hecho grandes aportes a la sociedad, ellos dicen que tienen como una especie de gafas, un filtro que les permite ver las cosas positivas o cómo pueden superar esos escenarios que pueden ser de dificultad para seguir adelante y pasar la página. ¿Qué nos dice la psicología sobre estos Bueno, momentos de dificultad? sí, lo primero es aprender a ponerle nombre a eso que estamos sintiendo y que estamos pensando. Segundo, es importante el apoyo social, compartirlos con otros porque además somos seres sociales. Tercero, también es muy importante a repetirnos que a pesar de todo, esta no va a ser la última oportunidad que tienes para poder cumplir tus metas y tus sueños. Hay que trabajar en equipo y sobre todo cuando hablas de esas gafas, hay un elemento clave dentro de la fortaleza y es enfocarnos. Cuando nosotros estamos enfocados, ya vivimos nuestras emociones, le colocamos nombre, muy bien, yo siempre digo llora, drena, ahora sí, ya te sientes más calmado, bueno, foco, ¿cuál es el foco en este momento? ¿Qué puedes hacer para redefinir esa meta, pero con estrategias que sean un poco más realistas y alcanzables dependiendo de la situación personal y el contexto? El foco es fundamental. Es por eso que es importante que nuestro sentido de vida esté acompañado con esas metas, pero todas esas acciones que conllevan la meta van a estar relacionados con unas estrategias. Y esas estrategias cada vez las podemos ir adaptando, flexibilizando y cambiando. No es una camisa de fuerza. ¿Qué es lo que nos cuesta? Que decimos, vamos a hacer A, B, C y este año voy a hacer 23 metas. Pero resulta que ocurrió algo en el contexto o una situación personal que no te permitieron cumplir esas 23, pero sí lograste 10. Entonces es como ver también lo positivo de esas 10 que lograste y que no te permitió llegar a la faltante para redefinir y poder tener, bueno, un aprendizaje importante. También cuando vemos esos casos de éxito, la creatividad, que también puede ser un indicador, es Sí. importante. Cómo a esa situación tú le agregas ese carácter innovador y cómo buscar la otra cara de la moneda, pues a eso que estás experimentando desde la creatividad saludable. ¿Ok? Desde lo que tenga acciones que tengan menos impactos para ti. Y por supuesto, fomentar la resiliencia social que nos une a los otros también para trabajar en equipo. A ver, doctora, ¿cómo podemos cultivar la disciplina y la voluntad para lograr nuestros objetivos? Porque muchas veces nos dejamos de caer
y manejar como si fuésemos un títere por el estado emocional. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar, por ejemplo, en la queja del yo sabía, de me volvió a pasar, de por qué creí, de estamos en la misma situación? Es decir, cuando tú te refuerzas lo negativo, ¿cómo esto tiene un impacto directo en tu inacción? Sí, y es importante y también se trabaja muchísimo una vez, ok, ¿realmente lo crees? Siempre decimos en los niveles, del 1 al 10, ¿qué tanto lo crees? Y además, ¿qué evidencias tienes para que refuerces esa creencia? Si tienes algunas evidencias, te vas a quedar allí, porque si quieres lograr un cambio o algo distinto, necesitamos el foco. Y para tener ese enfócate es necesario que volvamos a redefinir todas las estrategias. Y eso va a pasar porque quejarse no es una estrategia. Quejarse es Correcto. un obstáculo que impide que tú puedas avanzar y ejecutar una acción y una estrategia. Entonces, allí es importante que nosotros aprendamos a trabajar y sentir esas emociones, pero también esos pensamientos y esas ideas y concepciones que tenemos. Y volver siempre a preguntarnos, pero ¿cuál va a ser ahora este sentido de vida? Estas quejas y esto que me estoy reforzando de manera negativa me va a permitir ser creativo e innovar para lograr mis metas? Probablemente la respuesta casi siempre es no. Ok, y quejándote lo vas a resolver. La respuesta siempre va a ser no, quejándome no. Ok, pero haciendo una acción distinta, es verdad, quizás con tu acción no vas a cambiar el contexto en este momento, que si lo quieres cambiar, pero vas a tener una interpretación distinta y al tú sentirte mejor emocionalmente te va a ayudar a mantener ese sentido de vida que es muy importante para nosotros crecer. Muchas veces queremos cambios distintos en nuestras vidas, pero no hacemos cosas distintas. Entonces, una vez que establecemos ese foco, que volvemos a reorganizar la estrategia, ¿cómo influye la planificación y sobre todo el entorno? Porque estar rodeados de personas pesimistas que siempre te están como con esa energía, con esa actitud de que van por la vida, ¿sabes? Con una actitud derrotista, ¿cómo eso tiene un impacto indirecto en uno? Quizás no nos damos cuenta, pero tienen una influencia. La planificación es importante. Hay algo muy interesante que es el manejo de la incertidumbre. Y una de las estrategias para manejar la incertidumbre es mantener las rutinas. Para mantener nuestras rutinas diarias debemos planificar. Cuando, por ejemplo, sucedió con la pandemia, que es un gran ejemplo que tenemos, la gente comenzó a desfasarse en los horarios. Entonces ya no desayunaba a las horas habituales porque ya no estaba saliendo a la calle. Entonces comenzamos a ver cambios en el patrón de comportamiento y resulta que lo adecuado es mantener las rutinas a pesar de la incertidumbre y a pesar del contexto. Esas rutinas nos va a mantener de una u otra manera organizados y nos va a permitir planificar ciertos eventos o ciertas situaciones a pesar de nosotros y el contexto. Entonces, importante, dosificar las noticias y las fuentes que estamos consultando. Hacer como un filtro. Es así como cuando estamos en nuestras casas y colocamos diversas estrategias de seguridad para que o no entren los animales, o no entren los ladrones, etcétera. Igual pasa con nuestras emociones. Hay que aprender a colocar filtro de qué nos afecta y no exponernos a él. ¿Ok? Es decir, yo sé que debo dosificar la información que consumo y buscar fuentes confiables. Si yo estoy atravesando por un momento de gran incertidumbre, no tengo que estar creyendo en todo lo que están diciendo, sino poder crear mi propio patrón de consumo y decidir, bueno, acá voy, entender que esto es información. No quiere decir que nadie tenga allí Claro. la bolita mágica y todo lo que está diciendo va a ser así. Entonces, eso es fundamental. Mantener las rutinas tanto de usted de manera individual como las rutinas que usted suele hacer con su familia. Ejemplo, yo suelo conversar con mi mamá que está en otro estado, está en otro país, al menos una vez al día, una vez a la semana. Mantenga las rutinas. Bueno, es que yo suelo hacer pintar al menos una vez a la semana. Manténgala. Y allí es importante lo de pintar que decía, incluir a la rutina actividades de disfrute. No es que ahora, bueno, voy a estar todo el día sin hacer nada y solamente voy a hacer las rutinas como que más aburridas. No. Dentro de la adversidad nosotros podemos crecer. Dentro de los entornos se ha estudiado incluso de guerra. En la Segunda Guerra Mundial, cuando revisamos, los soldados tenían actividades de disfrute en las noches para mantenerse regularizados. Entonces,
dentro de contextos difíciles y situaciones personales, sí es posible tener salud mental, pero es importante tener herramientas y echar manos de ellas para poder sentirse lo mejor posible. Ahora, ¿cómo lograr ese estado para vivir plenamente el presente sin estar tanto a la expectativa del futuro y con esa ansiedad en el estómago de que si se da un cambio o no? O sea, ¿cómo aprender a vivir desligado de lo que de pronto en este momento no tenemos el control total de lo externo, pero sí podemos crear un mundo interno de bienestar, de tranquilidad, de paz que nos permita seguir adelante? Preguntarnos, ¿lo que está sucediendo está bajo mi control? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, que es lo más probable en muchos casos, ¿qué puedo hacer yo para poder entonces no impactar en mi entorno, que siempre voy a impactar, pero de manera inmediata, pero sí impactar entonces en mi vida personal? ¿Qué acción yo voy a ejecutar ya que no puedo controlar lo que va a pasar en el entorno? Y aquí volvemos a hablar de las expectativas. No es que las expectativas tienen que ser de una manera como usted lo piensa o en lo creencia, y aquí algo importante, las expectativas no van en función de lo que yo siempre quiero, sino que es un estado dinámico. Va a comprender su situación personal y sus creencias, pero también como somos seres sociales y las expectativas se construyen también en función a ello, va a depender de variables contextuales. Y las variables contextuales son las que menos están dentro de nuestro control. Y allí es donde usamos la redefinición de la expectativa. Es decir, yo la voy a ajustar. Por supuesto, todos esperando y con esperanza, cosas que vayan a ocurrir y que quieras, y a la fe, por supuesto, eso siempre va a estar. Pero desde un componente de que no me afecte para quedar totalmente desesperanzado, pero sí estar ajustado sin caer en el otro extremo. Es que yo digo, en el entorno ya lo que pase no me importa, porque si me importa, entonces cada vez que esto no ocurre me decepciono. No, porque usted es parte de un contexto. Pero preguntarse siempre si está en su control, en sus manos o no. Esa es una de las estrategias que puede ayudar. Ahora, la importancia de la gratitud, porque he visto muchos testimonios de personas que dicen, en vez de caer en lo que no tengo o en lo que he perdido o en lo que no se dio, prefiero concentrarme en aquello que he ganado. El poder de la resiliencia o la paciencia, que en este momento quizás muchas personas se les hace difícil valorar el tema de la paciencia, y el poder de la visualización hacia el futuro que queremos construir. Sí, porque hay que fomentar también la esperanza, la fe, la esperanza y agradecer. Cuando estamos en estos puntos de gran frustración, hay que preguntarse, no logré y no cumplí la expectativa de esta manera, pero ¿qué avanzaste? Siempre hay un avance, Sí. siempre llegamos un poco más cerca, quizás no el objetivo como nosotros lo queríamos o lo planteamos, pero ver qué se ha avanzado. Y eso ayuda a mantener la esperanza, a fomentar la resiliencia, y en ese agradecimiento va como en dos sentidos. El agradecimiento interno, porque muchas veces es más fácil para nosotros agradecer al otro, pero no agradecemos a nosotros mismos, o sea, no Sí. agradecemos nuestra capacidad de, a pesar de la adversidad, lograr mantener un equilibrio más o menos estable, mantenernos trabajando, mantenernos de pie, y algo muy importante, a pesar de todo, siempre estamos contribuyendo a la sociedad. Y allí, en ese agradecimiento, bueno, hoy yo hice tal acción para mí y para el contexto, a pesar de que el contexto esté de una manera adversa o llena de incertidumbre. Y eso allí es clave. Todo lo que va relacionado con la gratitud y la empatía también es fundamental. Ahora veo que cada quien, pues desde sus creencias y de sus propias expectativas, caen en conversaciones que se tornan difíciles. Y a veces dices, bueno, pero tenemos que ser empáticos, porque así como yo me siento frustrado en mis expectativas, los otros probablemente también. Entonces se convierte en un choque que termina siendo entre expectativas, creencias y lo que yo creía y lo que no creía, y que pasó y que no pasó, y eso va a terminar en confrontación. No termina en ser empático y enfocarnos en el objetivo que tenemos todos. Sí, hay quien dice por ahí que si no tienes algo bueno que decir es preferible que no lo digas, ¿no? Porque también tiene poder la palabra. Quisiera que habláramos un poco acerca de
ese compromiso que tenemos con nosotros mismos de seguir adelante y de entender que lo que nosotros digamos o hagamos tiene un impacto también en nuestro círculo cercano. Muchas veces los niños son muy susceptibles también a nuestros estados de ánimo. Entonces, ¿cómo poder generar un ambiente familiar de tranquilidad, de paz, de empatía, de armonía, cuando de pronto nuestro mundo interno está como revolucionado? Sí, lo primero que también puedes exponerlo y decirlo. En este momento no me siento bien, pero ir haciendo las acciones que permitan levantarte y tener claro que somos responsables de nuestro impacto, pero también de lo que vamos a impactar al otro. Podemos estar sintiéndonos derrumbados, pero imagínese si el otro se siente derrumbado y entre todos nos vamos a derrumbar. Siempre hay alguien, lo vemos en las Sí. películas, en la serie, en la vida real, al menos siempre hay alguien que no es que no esté derrumbado, también lo está, pero que dice, vamos a creativamente visualizar la situación de una manera distinta. Cuando al menos una persona rompe ese patrón de comportamiento, somos como un gran rompecabezas, en dado caso las familias y los grupos, y comienzan a hacer ajustes en las piezas. Y eso es importante comprenderlo. Cuando vamos a emitir alguna opinión, pensemos un poco antes de hablarlo y expresarlo. ¿Qué de esto va a funcionar y va a nutrir a la otra persona? O quizás yo pueda decir, mira, en este momento me siento fracasado, pero hay que buscar la manera. ¿Tú cómo te sientes? Ah, bueno, la otra persona va a decir, yo también me siento decepcionada. Ok, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo podemos como familia incluso crear nuestras propias estrategias? Pasaba en pandemia, que me gustó mucho los ejemplos que vimos en familia, que una familia me comentó, jamás había hecho tantos juegos de mesa con mis hijos como en la pandemia. Es más, yo no Y sabía, seguramente así a que ellos les quedó esos momentos grabados para toda la vida. exactamente, entonces yo digo, fíjense que estábamos en peligro, además la incertidumbre, no sabíamos qué estaba pasando, si iba a pasar, cuándo terminaba, pero a pesar de eso, cada uno en su casa adaptó estrategias para el tiempo que tenía y bueno, para toda la situación con el COVID. Así pasa en todas las familias, está ocurriendo esta situación. Ok, ver, porque además es muy importante protegernos como grupo familiar. Independientemente si usted siente que sus hijos están atravesando por ese momento también como usted de fracaso, pero allí es una oportunidad grandiosa para poder con el ejemplo y los comportamientos preparar para el fracaso y enseñar a nuestros hijos y a nuestros familiares que eso es también es parte de la vida, que las expectativas no siempre van a cumplirse y van a ser como nosotros lo pensamos, sino que en esta situación de fracaso y decepción, ¿cómo nos reponemos? Doctora, gracias por todas estas recomendaciones, consejos, toda esta información valiosísima que nos aporta la psicología para poder transitar en esas emociones, mantener nuestra resiliencia y sobre todo esa capacidad que tenemos los venezolanos de sobreponernos ante la adversidad, de mantener la fe, la esperanza y de luchar cada día por un futuro mejor. Gracias por estar con nosotros. Feliz fin de semana. Siempre a la orden. Feliz fin de semana y recordar ser resilientes, individual y sociales. Celibet Guairín, psicóloga, compartiendo el día de hoy con nosotros estas recomendaciones que nos brinda la psicología. Nosotros nos despedimos por el día de hoy y lo hacemos con estas imágenes. Tiene que ver con esta noticia del cantante puertorriqueño Bad Bunny, que ha logrado trascender las fronteras musicales y convertirse, según dicen los expertos, en un verdadero embajador de su cultura. Este último álbum, que tiene que ver con tirar más fotos, es una muestra de su compromiso con resaltar las tradiciones y los ritmos autóctonos de la isla. Según José Ocasio, quien es director de Pleneros de la Cresta, quienes colaboran con Bad Bunny en este tema, Café con Ron, esta alianza representa un hito importante para la plena, un género musical con profundas raíces en la historia de Puerto Rico. Ocasio afirma que es bien importante que un artista de la talla de Bad Bunny le haya dado esta oportunidad de difusión a la plena, ya que considera que este género es un mecanismo de resistencia y tiene el mismo potencial que otros géneros. Con esta afirmación de Ocasio, con esta forma de alguna manera resaltar el aporte a la música de Bad Bunny, nosotros nos despedimos por el día de hoy, esperando que sea un día de bendición para cada uno de nosotros. La invitación es para que sigan en sintonía y sigan pendientes en la programación que les brinda VPI TV. Que pasen todos un feliz fin de semana. Estaremos de vuelta el próximo lunes con otro programa de Buenos Días por este que es su canal. Feliz y bendecido día para todos.